lobo de Wall Street, el verdadero, el broker, el vendedor de acciones, que manipuló, que lavó, cometió una cantidad de delitos, está presentando una charla motivacional en Colombia después de su tragedia. Sus libros, que son autobiográficos, han estado en 18 idiomas y su historia la llevó Martin Scorsese al cine. Yo quisiera preguntarle al señor Belfort, agradeciendo su tiempo, la película, ¿qué tanto se parece a la realidad? ¿O qué nivel de ficción tiene la película, María? Mr. Jordan Belfort, good morning, and thank you very much for being with us at W Radio. Would like to ask you, how much does the movie The Wolf of Wall Street by Martin Scorsese, it's alike to your story? How different is it, or how similar it is to your personal story? Well, the story, the feeling that you get from the movie is very accurate in terms of the energy and the insanity and all the drive and towards success of all the young people. But I mean, I think the first half of the movie is much more accurate than the second half of the movie, because there's one scene that's the pivotal scene where I'm about to say I'm leaving the firm and I'm going to retire, and then I change my mind right in the middle of the whole thing, and that actually didn't happen. Like in the movie, I say I'm staying, I'm not leaving, but in real life, I actually left. So once that scene in the movie happens, everything starts to kind of go a little bit haywire, because I left the firm and went somewhere else. So, but I think that people who watch the movie, they get the sense of what happened. So I think in that idea, it's pretty accurate. Bueno, Julio nos dice que la película, en términos generales, pues refleja bastante bien lo que fue su vida, lo que fue su historia, aunque nos dice que él cree que la primera mitad de la película es mucho más exacta en ese sentido que la segunda, en donde también se logra ver de alguna manera mucha energía, mucho entusiasmo, muchas emociones, si se quiere, desbordadas por parte de él. Y nos dice que en la segunda mitad hay una escena en la que se dice que él abandona la compañía o amenaza con abandonar la firma, y en la película él termina por no irse de la firma, cuando nos dice, no, en la vida real yo sí me fui, sí abandoné la firma, pero nos dice que en términos generales él cree que la película le permite a las personas comprender de una manera bastante fiel lo que fue su historia. Antes de que entremos a hablar sobre los fraudes en Wall Street, la película impacta mucho también porque lo muestra él con una vida sexual bastante convulsionada y con una australiana espectacular, entre otras. ¿Así era su vida sexual de convulsionada, como la muestra la película? Mr. Belfort, in the movie, in the film, your sexual life is portrayed in a very hectic way, that you have a very dynamic and hectic sexual life. In your real life, is like that? Well, back then it was. I mean, today I'm a very different person. I'm married to an amazing woman who's like, the love of my life, and I'm the most loyal husband you could ever have. But back when I was 25, I guess I always say I did my best dating after I got married. So it probably, the movie is accurate in that sense. But again, that takes place almost 28, 30 years ago. So while it's accurate then, it doesn't portray who I am today. Bueno, Julio nos dice que en esa época, pues sí, que su vida sexual sí era como se ve en la película. En esa época él tenía 25 años, eso fue hace más o menos unos 28 o 30 años, es lo que nos dice el señor Belfort, y que en esa época efectivamente él sí vivía como lo veíamos en la película. Ahora su vida es distinta, nos dice, está casado con quien él considera es el amor de su vida, y también considera que es un gran esposo para esa mujer. Otro tema que nos causa mucha curiosidad de la película y queremos saber si es real, en su vida real, era cómo hacía para persuadir a todos sus empleados, esa mezcla de psicología en su comportamiento. ¿Cómo lograba él que todos lo siguieran al mismo ritmo y lograr hacer tanta fortuna en poco tiempo?
So, Mr. Belford, another thing that we are curious about, and that is also portrayed in the movie, in the film, is how did you persuade your employees and the people that worked with you and your colleagues to work in such ways like you did? So, how was it? How could you persuade people into working in those rhythms? I think that, the key, there are different aspects to persuasion, and part of it is motivation. So is figuring out how to get people to really work hard and almost exceed their own expectations of what they're capable of. And for that, I'd give these sales meetings, very powerful meetings. They use a system called the straight line, which I teach all over the world. In fact, I just released a new book on it, which teaches the straight line system. But essentially, I created a culture. It was all young people, and there were the things that young people, from poor families always dreamed about, be able to spend lots of money, have beautiful women, and drive nice cars. So, by creating those sort of dialing those outcomes there, and then also the most important is I showed them a way of selling, because I taught them a skill that changed who they were as people. So by teaching them how to close deals, the art of persuasion, it allowed that to go out there and get on the telephone and do incredible things. Now, just to be clear, though, the idea was not to persuade them to do anything that was illegal. The idea was I was persuading them to work really, really hard, make lots of calls. 99% of what I was doing at the firm was legal. It wasn't illegal. It was only a very small aspect was illegal, and that was something I was doing with the stock, manipulating the stock. But from all the people that worked there, perspective, they were just all working very hard as stockbrokers. Bueno, él nos dice que él cree que hay diversos aspectos que funcionan en el ejercicio de intentar persuadir a alguien. El primero tiene que ver con la motivación, y lo que él hacía era tratar de aumentar las expectativas en sus empleados y en sus colaboradores de lograr mayores cosas, de alcanzar mayores retos. De esta manera, él, por ejemplo, les explicaba el sistema de la línea recta, y con base en él los motivaba a la forma en la que tenían que vender, y de esa manera los instruía en las reuniones de ventas diarias que tenían en su firma. De hecho, nos dice que acaba de publicar un libro sobre este método de la línea recta, pero también dice que tenía que ver con una cultura que se creó en un equipo de colaboradores que en su mayoría eran personas jóvenes, y de alguna manera se trataba de que ellos se imaginaran una serie de resultados a partir de cerrar sus negocios, en los que por supuesto también estaban incluidos la fama, el dinero, los carros de alta gama o lujosos, y también las mujeres. Y también para él era importante mostrarles una forma de vender, una forma en la que ellos entendieran cómo se podía tomar un teléfono y al otro lado del mundo poder cerrar un trato, y enseñarlos a que esto era posible para alcanzar mejores resultados. El señor Belford también nos dice que en última su idea nunca fue persuadirlos a que hicieran cosas ilegales o a cerrar tratos ilegales, y que de hecho el 99% de los negocios que cerró su firma eran legales. Siempre los motivó más bien a cerrar mejores negocios y a tener mayores resultados. En este momento Wall Street vive un frenesí de récords. ¿Cuántos lobos de Wall Street están ahí y cuántos de ellos podrían tener una suerte parecida? So, Mr. Belford, in the current times, Wall Street has some sort of increase and hectic values and volumes. And how much wolves of Wall Street do you think are out there, and how much of them can actually be successful? I'm sorry, you cut out. I missed part of the question. Can you repeat the question? Yes, Mr. Belford, at the present time, at this current days, we see some sort of frenetic amount and frenetic development in Wall Street with high records. So how many wolves of Wall Street do you think we can find in Wall Street at these days, and how much of them can actually be successful? Well, I think you're always going to have that sort of that person, the type of person that goes out there and is very hungry and very aggressive and wants to make money, and is gonna sort of be like the sort of that you call that alpha
type that really goes out there and, to succeed. But, being a wolf is also a lot of very good qualities to that as well. It's the idea is that you want to have the qualities of, hard work and be a little bit, not cunning, but just, ethically cunning. And the idea is to be ambitious, not greedy. I think there are a lot of those people out there right now. And I think that, you sort of need some of those characteristics to succeed. But again, they have to be tempered with ethics and integrity. One without the other doesn't work. Bueno, Félix nos dice que siempre pasa que existen ese tipo de personas hambrientas y agresivas que quieren tener dinero y que hacen prácticamente lo que sea para lograr ser exitosos. Sin embargo, él considera que para ser un verdadero lobo de Wall Street se necesitan una serie de cualidades, entre ellas ser trabajador, ser ambicioso, pero también hay una suerte de ética en los negocios que es importante, y él considera que muchos de los que están hoy en Wall Street cumplen con esas cualidades. Para él es muy importante entender que la persona que cumple con esas cualidades de lobo en Wall Street siempre de alguna manera debe tener presente la integridad en los negocios. María, yo le quiero preguntar si además de la demanda que recibió y la sentencia en el año 2003 que le hizo cambiar de vida, si hubo algo en su vida personal que le diera un punto de giro y que lo convirtiera en el hombre que es hoy. Mr. Belford, besides your judiciary process and the sentence that you were given in 2003, was there something else, for example, in your personal life that made you make the change that you made with your life that was somehow a turn point in your life for becoming the person that you are nowadays? I think at what point in my life, meaning, right when I went to jail or after that? After. Well, I'll just say there's one thing that was right is a woman that I fell in love with, and, and then I decided to spend my life with, and she's an amazing person, and she's just a very ethical person, and really, she has also, I think my wife before was not a good partner in the sense that, ethics didn't really matter to her, and also she was just not the sort of woman that makes her man feel great and confident and, makes them better than they are. Every person you're with can either make you better or worse. I think my ex-wife made me a far worse person than I actually was, while my new wife is really just made me the best person I could possibly be and the happiest person. So that's been the biggest change in my life, and it's allowed me to finally be, for the first time in my life, to say I'm really happy with my life and content and feel that I've met the person I want to spend the rest of my life with. Bueno, Ivonne nos dice que después de haber ido a la cárcel y haber cumplido su sentencia judicial, él conoció a su esposa, una persona a la que considera extremadamente ética, con una escala de valores alta, importante, y nos pone en contraposición el caso de su ex esposa, de quien dice, no era necesariamente la mejor compañera, la ética no era algo que le importara demasiado. Entonces nos dice que de alguna manera él ha entendido que las personas pueden sacar lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros, y que en este caso su exmujer sacaba de alguna manera lo peor y su actual esposa saca lo mejor de él. La considera una gran compañera, sin duda el amor de su vida y una persona con la que pasará el resto de su vida. Él dice que él hace todo esto, libros y charlas, para poder pagar la plata a sus víctimas. ¿Ya terminó de pagar la deuda? So, Mr. Belford, we understand that you do these motivational speeches and you publish the books because you are also raising the money to pay your victims for the debts that you have or had with them. Did you finish to pay your victims? Did you finish your debts with them? Well, there aren't really that many victims. The number that you read about is very exaggerated, but I'm still paying, and I plan to finish. So, it's an ongoing process, but I've been paying a lot, and I'm sure I'll pay everyone back. Bueno, Julio nos dice que las víctimas pues no eran muchas y que además los números que normalmente se publican son un poco exagerados, pero que sí, que él sigue pagando a sus víctimas y que espera poder terminar de hacerlo pronto. En
este mundo de las finanzas tengo un grave problema. Y quiero que a ver si usted me lo resuelve. ¿Usted, que es un lobo de las finanzas, invertiría en bitcoins, en monedas virtuales? So, Mr. Belford, you are the wolf of Wall Street, and in this world of markets and finances, we have some doubts. For example, around some coins like bitcoins. Will you invest in bitcoins? I personally wouldn't myself. I think that I'm not a big fan of Bitcoin. I believe that it's not sustainable over the long term. I think that there was a time in the beginning it probably made sense to buy Bitcoin. I looked at it, but now it's very pricey for what it is, and I think that I think it's going to take a serious dive, and eventually I think that I don't think it's going to disappear. I think they'll stay around, but I don't think there'll ever be anything that will be accepted all over the world. Bueno, Rafa nos dice que él personalmente no invertiría en bitcoins, que no es, digamos, un gran fanático de estas criptomonedas, porque él considera que no son estables en el tiempo, en un largo periodo de tiempo, y además siente que de alguna manera su precio pues pareciera que vale mucho más de lo que realmente son. Él, sin embargo, nos dice que él no cree que las criptomonedas, y en este caso puntual el Bitcoin, desaparezcan del mercado. Sin embargo, tampoco cree que se conviertan en una moneda aceptada y regulada en el mundo entero en general. Entonces esto pues la convierte en algo que no va a tener gran valor y que incluso va a ser inestable. María, es verdad que lo pillaron, que tuvo que ir a la cárcel y que tiene que pagar sus deudas, pero sigue viviendo de esa estafa que hizo en Wall Street. Yo quisiera saber si él siente que se salió con la suya. So, Mr. Belford, we understand that you went to jail. You were convicted by a court, and you went to jail, and you are trying to pay the debts with your victims. But are you still living from the money that you obtained from the fraud that you made in Wall Street? No. I gave a lot back. This is all money I've made. I became wealthy again. So after I got out, I made all the money back. Pues nos dice que no, Verónica, que él entregó todo el dinero que tenía y que ha trabajado y ha vuelto a ser millonario o a tener dinero otra vez. Yo quiero volver a la película, porque la película de Scorsese además es extraordinaria, la actuación de DiCaprio, y varias escenas son muy particulares, y quiero preguntarle por varias escenas que son incluso memes permanentemente. Una es la escena cuando llega la policía a su yate y le empiezan a hacer las investigaciones, y cuando se va la policía, en la película aparece él lanzándoles billetes desde el yate. Y la segunda es cuando él sale absolutamente drogado de un club y prácticamente a punto de morirse, y toma un vehículo y sale arrastrándose. Creo que era montándose a un Ferrari. ¿Esas dos escenas ocurrieron en la realidad? So, Mr. Belford, would like to go back to the film, to the movie, and would like to ask you about some scenes that we saw in the film that we are curious about. The first one is when the police goes into your yacht, and then when they leave the yacht, you throw money into the water. And the second scene we'd like to ask you about is that one when you're leaving a club and you go into your Ferrari absolutely drunk and with having consumed drugs. Did those scenes happen in real life? The first one is fiction on the boat with throwing the money at the cops, but the second one is absolutely true. I did that. I got into the car and I was out of my mind, stoned on drugs. But the only difference in the second one was that it was not a Ferrari, it was a Mercedes. Bueno, Félix nos dice que la primera escena, la que usted mencionaba del yate, es ficción pura, que eso no sucedió. Y la segunda, por el contrario, nos dice que sí, que es absolutamente real, que él se subió a su carro drogado, borracho, totalmente por fuera de sí, y nos hace la corrección que no era un Ferrari, era un Mercedes. Bueno, pero se la valgo. Se la valgo, Félix. Era un Mercedes, no era un Ferrari. Bueno, yo sigo con la película, Félix, porque yo también quedé fascinado con esa película. Es que pero sobre todo... no, pero no van a preguntar la que faltó.
No, esa también. Esa no, esa por favor no. Sí, esa también. Vamos con la señora, esa se la dejo a Félix. Esa señora, como dice Alberto, es muy bonita. La actriz se llama Margot Robbie. Ella es australiana y ella interpreta a Naomi Belfort, su esposa. ¿Se parecían en algo? Mr. Belford, the actress that characterizes your ex-wife Naomi in the movie is absolutely beautiful. I would like to ask you if your ex-wife, the real one, was as beautiful as the actress in the movie. My new wife is as beautiful as the Uncle Robbie. But my old ex-wife is too pretty, but my new wife is far more beautiful. Bueno, Julio nos dice que su actual esposa es tan hermosa como Margot Robbie en esa película y que sí, que su ex esposa pues era una mujer muy linda, pero que la actual es mucho más linda y mucho más parecida a la que personifica a su esposa o a su ex esposa en la película. ¿Naomi no lo perdonó a él o él no perdonó a Naomi? ¿Eso por qué quedó tan picho, como dice Alberto? Picho quedó. So, Mr. Belford, your relationship with your ex-wife, Naomi, ended pretty badly. What happened? Didn't you forgive her or didn't Naomi forgive you? No, my ex Naomi was one of those women that, like, she's there for the good times, but not there for the long haul. So loyalty wasn't very high on her list of values. So when I got in trouble, she was like said that I would go to jail and maybe the money would run out, and then she ran. That was it. That was enough for her to fly the coop. So, but that was the best thing that ever happened to me. I mean, because that paved the way for my new life. Bueno, Julio nos dice que Naomi es una de esas mujeres que está en los buenos tiempos y que se va en los malos tiempos. Mejor dicho, como diríamos en Colombia, está presente cuando están las vacas gordas y se va cuando están las vacas flacas. Entonces nos dice que cuando él empezó a tener sus problemas, cuando fue sentenciado y fue a la cárcel y cuando se acabó el dinero, pues para ella eso era ya demasiado y decidió irse. Y nos dice que eso fue lo mejor que le pudo haber pasado en la vida porque le permitió conocer a la mujer con la que está hoy y empezar esta nueva vida. Bueno, entonces vamos a la escena, ya que estamos hablando de ella. Vamos a la otra escena. Precisamente, ¿ese primer encuentro sexual de ellos se parece al de la película? Uy. So, Mr. Belford, would like to ask you if that first sexual encounter between you and Naomi was like the one that we saw in the movie? Yeah, it was, actually. It was. Félix nos dice que sí se parece y mucho. Señor, nivel leyenda, sin duda. Oye, otra escena que le quería preguntar. Pero Félix, un segundo. Algunos oyentes no han visto la película. ¿Podría usted hacer una leve descripción de la pregunta que hizo? No, eso hay que verlo. Para refrescar la memoria. Eso hay que verlo. La primera escena. Sí, tiene tacón, eso en todo caso. No, pero... Tiene tacón. Sí. Sí, claro. Pero ya sí lo pone a él en el nivel de Hugh Hefner, ¿no? Ya es leyenda. No. Nivel leyenda. Y la otra escena, la de ese intento de huida en un gigantesco yate en el Mediterráneo y que sufren un accidente terrible, ¿también ocurrió? Mr. Belford, another scene would like to ask you about is the one that you're in a boat in the Mediterranean and you're trying to run in that boat and you had an accident. Did that actually happen? Yes, but it was completely... My boat sank in the Mediterranean, but it was for a very different reason. So they sort of combined a bunch of different scenes together. So the reason I left wasn't because of what they said in the movie. It was just had to do with I was high on drugs and I just was out of my mind, and I basically convinced the captain to take the boat out into a storm, and we got caught in the massive storm and the boat sank. So it's true, yes. Bueno, Félix nos dice que sí, que esa escena del bote, la que usted describía en el Mediterráneo, sí pasó, que efectivamente ese bote se hundió. Nos dice, sin embargo, bueno, se hundió por diferentes razones, más allá de lo que se cuenta en la película, que en la película de alguna manera se combinaron varios aspectos, y por ejemplo, en la película, pues, él nos dice, mire,
él no se fue de ese bote, o no fue en ese bote porque estuviera absolutamente drogado y fuera de sí, y que convenció al capitán de todas maneras zarpar, aunque estuvieran en medio de esa tormenta, que algunas cosas pues son ficción, pero que sí ocurrió la escena en la que efectivamente ese bote se hunde en el Mediterráneo. Mr. Belfort, thank you very much. You're more than very welcome to our country. Good luck with your conference, and we'll see you again. And be a good boy. Be a good boy. Thank you. Bye.